Venimos, papito lindo, delante de ti, Padre, delante de ti, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, pidiendo el auxilio, Señor, oportuno, Señor, de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Padre, que nos envíe esa palabra, papito lindo, a nuestro corazón, Señor, y podamos trasladarla, papito, a nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos trasladar esa palabra, Señor, con mucha responsabilidad, papito lindo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor, Padre, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, papito lindo, a poder recibir, Señor, de tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón, Señor, prepara, Señor, en el nombre de Jesús, también tu palabra, que sea, Señor, revelada, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, usa mis labios, usa, Señor, en el nombre de Jesús, mi pensamiento, Padre, y que sean, Señor, los pensamientos tuyos, Señor, en mi vida, Padre, y pon esas palabras, Señor, en mi boca, Señor, para trasladar en el nombre de Jesús, de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, que el Señor siempre nos permite visualizar, ¿verdad? Y posiblemente, cuando digo visualizar, hermano, ¿verdad? Pasamos, ¿verdad? Leyendo un pasaje y de repente, hermano, ¿verdad? Yo creo que muchos compartimos este pensamiento que le voy a dar. Pasamos un pasaje y el Señor nos sigue hablando en ese mismo pasaje. Posiblemente palabras que habíamos leído, ¿verdad? Y que, hermano, cuando el Señor quiere hablarnos a nosotros, vuelve a despertar esas letras preciosas, ¿verdad? En nuestra vida. Y uno, hermano, ¿verdad? Se da cuenta siempre de esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, fíjese, pues, Dios siempre, hermano, ¿verdad? Su palabra, hermano, siempre nos deja a nosotros, ¿verdad? Con mucha bendición. Y explicando un poquito, hermano, ¿verdad? Déjeme decirle que Dios, pues, definitivamente nos tiene cosas muy preciosas. Fíjense, yo quisiera platicarle en esta hora, amén, de este tema, amén, los que se excusan. Fíjese, explicando, como le decía, ¿verdad? Me encontré, hermano, con la palabra, con esta palabra, ¿verdad? Que es la palabra griega 3868 y es la palabra paraiteomai, ¿verdad? No sé si lo estoy de alguna manera leyéndolo bien, pero usted lo tiene ahí en su pantalla, amén. Usted lo está viendo aquí, ¿verdad? Y dice que esta palabra significa deprecar, declinar, evadir, oiga, hermano, rehusar, admitir, desechar y por lo ende, ¿verdad? Excusar. Entonces, leyendo un poquito, ¿verdad, hermano? La palabra excusar o excusarse en acción, ¿verdad? Es, hermano, evadir, es rehusarse a, es desechar y por ende, ¿verdad? Como nosotros decíamos, se está excusando, ¿verdad? Está evadiendo, ¿verdad? Está evadiendo responsabilidad, está evadiendo la bendición, está desechando el propósito de Dios, está también rehusándose a poder, en este caso sería a poder cambiar, y usted me va a entender, hermano, conforme avancemos. Fíjese, nos estamos en algún momento, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado, ¿verdad? Hemos declinado, ¿verdad? A no poder avanzar, declinado a no querer continuar, evadir, hermano, responsabilidades, porque usted sabe, hermano, que la palabra del Señor, hermano, no solamente el leer, el espigar, sino que trasladar la palabra también, hermano, es una responsabilidad.
Entonces, evadir es una de las también, hermano, una de las traducciones para excusarse, ¿verdad? Para que alguien, hermano, se excuse, ¿verdad? Decir, la verdad es que podría decir alguien, no llegué al templo, no llegué a la casa del Señor, ¿verdad? Pero lo que está haciendo, hermano, es evadiendo, ¿verdad? Responsabilidad. Mire, pues, ¿por qué le digo esto? Evade responsabilidad porque, en primer lugar, la bendición, él como sacerdote, ¿verdad? Hablando del varón, él es el que tiene, hermano, que recibir, y como sacerdote de casa, trasladarla dentro del hogar. Amén. Por eso le hablo de qué significa excusarse. Rehusarse es, hermano, ¿verdad? No querer, no tomar, ¿verdad? La bendición que corresponde. Amén. Rehusarse, en este caso también podría ser, hermano, a cambiar o ser un ente de cambio. Amén. También podríamos decir, hermano, ¿verdad? Que se detiene, retiene, ¿verdad? O de alguna manera no alcanza la familia o los allegados a él, ¿verdad? O su familia, en este caso, la bendición, porque él se rehúsa a tomarla, se rehúsa a participar, ¿verdad? Se rehúsa. Entonces, excusar, o la palabra excusarse, hermano, es admitir, como dice, ahí usted lo está leyendo en sus pantallas, ¿verdad? Admitir, pero admitir, hermano, ¿verdad? Que está, perdóneme, en contra del propósito de Dios. Está, hermano, desechando, está admitiendo que no quiere continuar en el camino. Fíjese, esos son, hermano, platicando un poquito de lo que significa la palabra excusarse. Amén. Entonces, admite el no seguir, admite que fue de alguna manera, hermano, ¿verdad? El cansancio lo agotó. El cansancio, hermano, lo detuvo. El cansancio lo dejó varado. El cansancio, hermano, lo estancó, si se podría usar esa palabra. No sé si está bien dicha, hermano, ¿verdad? Pero admite todo eso. En el subconsciente, eso es lo que admite. Excusarse es, fíjese que no quise recibir la bendición porque tuve que hacer algo, ¿verdad? Tuve un contratiempo, pero dentro de su subconsciente está admitiendo que no quiso participar. Fíjese. Entonces, al momento nosotros, hermano, de poder ver esta palabra, también desechar, o sea, él admite internamente, pero, hermano, también cuando está trasladando las palabras, porque se está excusando, está desechando. Mire, o sea, la traducción de esta palabra es, hermano, decir, no, es que la verdad, por decirle algo, no quería nada de Cristo, ¿verdad? Por eso hemos hablado, hermano, de que Dios, ¿verdad? Lo que siempre va a ver, si fue genuino, ¿verdad? El abrir nuestros labios para confesarlo a Él como único y suficiente Salvador. Si fue genuino, hermano, ¿verdad? El habernos bautizado en las aguas. Amén. Eso es, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está entonces desechando? Desechando, hermano, que un día declaró, ¿verdad? Desechando que un día entró, hermano, a bautizarse en aguas, ¿verdad? Desechando, hermano, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, hermano, el tema, ¿verdad? Los que se excusan, los que, hermano, ¿verdad? Todavía se encuentran, ¿verdad? Titubeando. Estas personas son titubeantes, hermano, porque dentro de su corazón, ¿verdad? Por eso es una excusa, ¿verdad? Dentro de su corazón, ¿verdad? Están las cosas del mundo, está la atracción de la carne, pero también, hermano, se encuentra el deseo de querer estar dentro de la casa del Señor.
Por eso yo le decía admitir, porque de alguna manera el excusarse es admitir que no quiere, pero sí quiere. Espero me esté dando a entender. Desechar, porque aunque él no se dé cuenta, ¿verdad? A la hora de estar pronunciando las palabras de excusarse, está diciendo no quiero, ¿verdad? No quiero. O la lucha interna, hombre viejo, ¿verdad? Hombre nuevo, amén. Y también, hermano, ¿verdad? La palabra excusar, que es lo que hemos explicado durante todas estas pequeñas palabras que hemos mencionado. Entonces, qué tremendo, fíjese, hermano. Para poder entonces ver, hermano, vemos que la palabra nos habla a nosotros. Mire, la palabra nos habla a nosotros. Y Lucas capítulo 14, acompáñeme, amén. Lucas capítulo 14, verso 18, ¿verdad? Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Fue en algún momento, hermano, el que se dio cuenta de los que estaban alrededor. Posiblemente Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Observando dentro del corazón de cada uno. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, verso 18. Y dice: y todos, oiga, hermano, a una comenzaron a excusarse. Oiga, todos, ¿verdad? Dios, hermano, ¿verdad? Cristo Jesús, hermano, alrededor de muchas personas, y todos juntos, unánimes, oiga, comenzaron a excusarse. ¡Qué tremendo! Mire, de alguna manera, hermano, Dios, ¿verdad? Posiblemente Cristo Jesús, ¿verdad? Como Dios, viendo el corazón, hermano, el anhelo de muchos, la lucha que había dentro del corazón de muchos, en los pensamientos, ¿verdad? Posiblemente algunos fueron, hermano, derrotados y admitieron que no podían continuar, porque esa es la palabra, que es el significado de la palabra excusarse. Imagínense, muchos admitieron y dijeron: tú no eres Dios. Imagínense. Y cuando nosotros vemos en este pasaje, vemos un entorno, oiga, un entorno donde Dios estaba sentado, o Cristo Jesús estaba sentado a la mesa, oiga, sentado a la mesa. Y de repente, hermano, el Señor empieza a ver que todos, al unísono, todos, hermano, todos estaban ahí, todos, hermano, decidiendo, ¿verdad?, que las cosas eran mucho más complicadas, como aquel hermano que de repente, ¿verdad?, empieza a comenzar a ir a la iglesia, ¿verdad? Y de repente le dieron el cuento de que todo iba a ser más fácil. Y eso, hermano, usted sabe que no es así. La escritura dice que solamente los valientes podrán, hermano, arrebatar el reino de Dios y su justicia. Dice amén. Entonces Dios, hermano, viendo ahí, ¿verdad? Cristo Jesús viendo el corazón de cada uno de ellos y hermano, excusándose, diciendo: no puedo seguirte. Vemos al joven rico, hermano, ¿verdad? En que el Señor se acerca al Señor, oiga, se acerca al Señor y el Señor, hermano, le da una respuesta, porque la pregunta del joven rico, ¿verdad?, ¿qué era lo que tenía que hacer para poder heredar? Oiga, viene el Señor y le dice: bueno, todas tus pertenencias, bueno, tienes que desecharlas, tienes que aprender, ¿verdad? Y el Señor le da la instrucción. Entonces, ¿qué sucedió? Él se rehusó. Él, hermano, admitió. Es lo que hemos estado hablando. Él, hermano, rechazó. Oiga, porque es la mirada de él, el corazón de él, hermano, su pensamiento del joven rico estaban en las cosas del mundo. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando nosotros vemos, hermano, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando Dios viene, se acerca a tu vida y hermano, y le empieza a decir el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado que tú te alejaste de mi templo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Dios viendo, hermano, Cristo Jesús viendo que todos, hermano, se unieron para empezar a excusarse. Unos
dijeron: Señor, dura es tu palabra. Otros, ¿verdad?, dudaron. Oiga, qué tremendo, hermano. Entonces, el ver ese pasaje, hermano, tenemos que regresar un par de pasajes a este pasaje que hablamos. Yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 14, verso 16 y verso 17. Y oiga lo que dice. Pero él le dijo: cierto hombre, oiga, hermano, sus discípulos alrededor, cierto hombre de una gran cena, e invitó a muchos. Oiga, hermano, invitó a muchos. Verso 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: oiga, venid, porque ya todo está preparado. Venid, porque ya todo está preparado. Mire, hermano, aquí lo que podemos hablar son muchas cosas, ¿verdad? Pero, hermano, ¿verdad?, cuando está haciendo la invitación, hermano, cuando de alguna manera, hermano, se está preparando un banquete, oiga, y en el momento dice: y a la hora de la cena. Yo me imagino, hermano, que Cristo Jesús, ¿verdad?, estaba figurando, hermano, el tiempo final donde muchos, hermanos, se podían rehusar. Y dice: envió a su siervo, o sea, al ministro, oiga, a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Oiga, es lo que estamos hablando en este tiempo final. Cristo Jesús ya tiene todo preparado, hermano. Cristo Jesús ya tiene todo. Cristo Jesús está llamando a que nadie se excuse, ¿verdad? Cristo Jesús, hermano, ¿verdad?, haciendo la invitación de que muchos, hermanos, puedan sentir nuevamente ese deseo y poder, hermano, llegar a esa invitación, a esa convocación que Dios hace, hermano, en muchas iglesias. Fíjese, ¿por qué? Porque Dios ya no quiere, hermano, que lo rechacen. ¿Sabe por qué no quiere? Para que sean salvos, para que sean salvados de la perversa generación a la cual le viene un castigo muy grande, hermano. Fíjese, tremendo. Entonces, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Oiga, todo. Ya todo el Señor lo tiene, hermano. En las últimas está ya Él detallando, hermano. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia, hermano, tiene que despertar, hermano. La iglesia tiene que sentir que sin Cristo, hermano, no puede hacer nada. La iglesia, el que es, hermano, genuino, el que es hijo de Dios genuino, hermano, tiene que haber en él un despertar precioso. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que dar cuenta de que sin Cristo, hermano, nada es. Oiga, qué tremendo. Amén. Entonces, por eso, hermano, vemos lo que al principio hablábamos en el verso 18, Lucas capítulo 14, verso 18, y dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Todos, oiga, todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios en este tiempo final está llamando, hermano, a que todos podamos ser, hermano, verdad, genuinos, que todos podamos entregar nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos, y que no haya ninguna excusa para poder seguirle a Él. Entonces todos empezaron a excusarse. No, Señor, mira, por favor, Señor, ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro. Qué tremendo, ¿verdad? Como cuando a alguien, hermano, se le está haciendo la invitación: ven, te voy a invitar a una cena, va a haber palabra de Dios, oiga, va a haber palabra de Dios. Y hermano, aquel que quiera recibir, porque dice la Escritura, hermano, aquel que quiera recibir de Dios, viene. Aquel que realmente, hermano, tiene dentro de su corazón un cambio, viene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermano, es de que lo están invitando a un banquete súper especial. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, hermano,
¿verdad? La invitación era, hermano, a que participen, ¿verdad? De lo que Dios estaba poniendo a la mesa, de lo que ya estaba ahí, hermano. O sea que en el tiempo final, hermano, puede hacer que muchos también desechen, hermano, ¿verdad? Las administraciones de la Santa Cena. Muchos, hermano. Porque cuando vean, hermano, de que hay un atractivo del mundo, cuando vean que hay un atractivo que les está llamando mucho la atención, hermano, allí, oiga, ahí es donde ya no van a querer tener un compromiso con Dios. Ahí es donde van a admitir que ya no pueden, hermano, ¿verdad? Porque entonces sus deseos, sus pasiones, como lo describe la escritura, hermano, van a ser mucho más fuertes a la hora, oiga, hermano, de que vean la mesa servida, el banquete servido, hermano. Mire que es muy, muy tremendo. Mire lo que dice, eso es la Biblia de las Américas. Mire lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo. Mire, verso 18. Dile a tu amo que por favor me disculpe. Oiga, la primera excusa. Dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Oiga, ay, hermano, en el tiempo final muchos, hermanos, ¿verdad? Van a querer tener, oiga, o van a tener fija su corazón fijo, puesto, hermano, en las cosas terrenales. Mire qué tremendo. Dile a tu amo que por favor me disculpe, acabo de comprar cosas terrenales y necesito ir a verlos. Oiga, entonces, ¿qué está admitiendo? ¿Qué está desechando? ¿De qué se está excusando? Porque en el tiempo final, hermano, déjeme decirle de que va a venir también, hermano, el enemigo a querer, oiga, hermano, a darle tesoros terrenales. Aquel que tiene conocimiento de Dios, aquel que sabe que Cristo murió por él, aquel que sabe que Cristo dio su vida en totalidad. Y hemos visto, hermano, en estos días de que Dios lo que quiere para poder bendecirnos es que lo único que se requiere, hermano, es obediencia. O sea que en el tiempo final lo que se va a desprender, hermano, ¿verdad? Es mucha desobediencia. Porque cuando vea, hermano, que hay posiciones terrenales, la primera excusa, hermano, está en el verso 18. Amén. La primera excusa le dice, ¿sabes qué? Yo tengo cosas terrenales y son mucho mayores que lo que mi Dios hizo. Entonces, ¿qué es lo que está desechando? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está desechando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está desechando? El sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que está desechando? La sangre del Cordero, hermano, mire. Entonces la primera excusa es que las cosas terrenales en el tiempo final van a ser prioridad para muchos, a pesar de que tienen el conocimiento de Dios. Las cosas terrenales van, hermano, a cegar las mentalidades en el tiempo final. Las cosas terrenales, hermano, van a estar sobreabundantes dentro del corazón, porque la escritura dice que la boca habla de lo que sobreabunda en lo que hay en el corazón, hermano. Mire qué tremendo. Entonces dice, dile a tu amo que no quiero ir a la iglesia. Dile a tu amo que tengo cosas terrenales y poniéndola en la balanza tienen más peso que su muerte en mi vida. Eso es lo que está diciendo. Mire, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Qué casualidad, ¿verdad? Muchos van a desechar lo que es la Santa Cena, hermano. Muchos, hermano. Muchos van a desechar y por eso pierden identidad. Por eso, hermano, es que ¿sabe por qué pierden identidad? Porque entonces ya, hermano, la genética de Cristo ya no está navegando dentro de su genética, dentro del interior del ser humano, y tiene el conocimiento. ¿Ves? No se va a poder parecer a Cristo. Oiga, ¿por qué? Porque no se está comiendo, hermano, no está participando del pan.
Hay muchos hermanos que desprecian lo que es la cena del Señor. Y no estoy hablando de la cena, sino que estamos hablando, hermano, los que se excusan. Se excusan para todo. No, yo no voy a esa iglesia, dice. Ahí esa iglesia ni siquiera la han pintado, dice. En esa iglesia hay pocos, en esa iglesia hay muchos, en esa iglesia esto, todo es excusa para poder, hermano, no ir. Y oye, qué tremendo, hermano. Entonces, el tiempo final, hermano, lo que se está siendo probado en el tiempo final es quiénes realmente son genuinos. Miremos la segunda excusa. Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 19. ¿Qué dice? Otro dijo, oiga, hermano, le ruego que me disculpe, oiga, pues yo compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Oiga, las excusas. Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Las excusas en el tiempo final, qué bárbaro, hermano, ¿verdad? Y qué casualidad que a la hora del culto, a la hora que se está haciendo la convocación, la hora donde Dios quiere bendecir a su pueblo, la hora donde Dios, hermano, quiere hacer sobrenaturalidades por medio del Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿qué dice? Compré 5 yuntas de bueyes. La prosperidad, hermano, que da lo terrenal. Mire, la prosperidad terrenal. Y tengo que probarla. Qué casualidad, hermano. Todos, hermano, excusándose. Y mire, y todo estaba preparado para hacer un gran festín, como lo que Dios hace en nuestras reuniones. Dios, hermano, preparando un festín para cada uno de los que nos encontramos aquí. Dios siempre lo hace. Dios siempre, hay una porción, hermano, exclusiva para cada uno, ¿verdad? Hay una porción que nosotros necesitamos tomarla porque es nuestra. Hay una porción, hermano, que Dios siempre tiene para su pueblo, ¿verdad? Por eso es que descendía el maná. Hace unos días hablamos de eso, hermano. Y el maná, ¿sabe qué? El maná era un trabajo interno que Dios estaba haciendo en cada uno. Era diferente el trabajo, hermano, oiga. Diferente era el trabajo, diferente. Porque todos, hermano, ¿verdad? Necesitan, hermano, ¿verdad? Ser trabajados en diferentes áreas, ¿verdad? Y así Dios lo quiere hacer. Dios en el tiempo final, hermano, tiene un banquete preparado. En el tiempo final, hermano, los adoradores en espíritu y en verdad siempre van a querer ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque, hermano, el adorador genuino, ya las excusas ya no están en su corazón. El hijo de Dios genuino, hermano, la hija de Dios genuina, oiga, ya no tiene excusas. La única opción que tiene, y lo hace con gozo, es que se dirige hacia la casa del Señor, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Dios entonces está dando. Entonces, al menos, hermano, ¿verdad? Viendo, dice, el primero, hermano, pone las cosas, ¿verdad? Las propiedades, haciendo, ¿verdad? El verso 18, ¿verdad? Haciendo tesoros en la tierra, ambos, ¿verdad? Comprando terreno, lo terrenal, y el otro, hermano, ¿verdad? 5 yuntas de bueyes, ¿verdad? Y tiene que probarlas. Mira, entonces Dios está, hermano, en el tiempo final probando los corazones, hermano, viendo a ver qué hay dentro del corazón. Si hay verdad, hermano, o hay mentira. Perdone que le tenga que decir eso, pero la palabra muchas veces nos confronta, hermano, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Si hay mentira, si hay engaño, hermano, si realmente hay amor para nuestro Dios, ¿verdad? Si realmente nosotros queremos entregarnos cada día hacia la presencia de nuestro Dios, hermano. Mire que la operación es, hermano, es una operación transitoria.
mientras se va desechando, hermano, ¿verdad? Mientras internamente nos van depurando todas las cosas que no son de agrado para Dios. Y una de las cosas que tiene, hermano, la iglesia del Señor que dejarse, hermano, las excusas. Las excusas. ¿Ves? Las excusas, es importante alejarse de las excusas. Miremos el tercero, el verso, Lucas capítulo 14, verso 20, que dice: otro más dijo, oiga hermano, otro también anotándose, hermano, otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. Mira, hermano, deseos de la carne, deseos de la carne. Dios, hermano, ¿verdad? En el tiempo final tiene que ver, hermano, lo que está pasando. Dios en el tiempo final se está dando cuenta, hermano. Mire, imagínense, primero, como este último que dijo, ¿verdad? Al menos de los tres que encontramos en este pasaje del capítulo número 14, ¿verdad? Verso 19, verso 18, 19 y 20, hermano, ¿verdad? Imagínense, todos, hermano, están poniendo cosas terrenales antes que las espirituales. Todos están, hermano, anhelando, ¿verdad? Estar, hermano, de alguna manera, ¿verdad? En un progreso, ¿verdad? De las cosas materiales, carnales, sexuales, hermano. Entonces vemos a Moisés, hermano, predicando el evangelio en el tiempo final, hermano, de una era, hermano. Moisés diciendo, ¿verdad? Va a llover, viene el diluvio, viene, de alguna manera, viene el Señor, ¿verdad? A juzgar la tierra. Lo que Moisés decía. Y nadie, hermano, le crea, porque todos estaban, hermano, ocupados. Todos tenían su mirada, hermano, hacia lo terrenal, hacia las riquezas terrenales, hacia los deseos de la carne. Hermano, qué tremendo. Mira pues, Dios entonces ahora nos habla. Dios entonces ahora, con el ejemplo que quedó plasmado en la escritura, nos está alertando que lo que tenemos que aprender a desechar, hermano, son las cosas, las pasiones, hermano, lo terrenal, que por alguna razón el ser humano las está poniendo como prioridad y no a Cristo en su corazón como prioridad. Fíjense, entonces nosotros tenemos que tener, hermano, un equilibrio, y el equilibrio solamente lo puede dar el Espíritu Santo, hermano. El equilibrio solamente Dios lo puede dar. Cuando Dios, hermano, está dentro del corazón, cuando alguien realmente evidencia lo genuino que Dios tiene en su corazón, hermano, lo que Él ha querido despertar para dárselo a su Señor, oiga, Dios lo bendice, hermano. ¿Acaso no dice la Escritura, hermano, que para todo hay tiempo? Pues, para todo, hermano. Todo lo que está debajo del cielo, hermano, oiga, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está aquí debajo, hermano, es vanidad de vanidades, hermano. Algunos hermanos se aferran a querer conseguir, hermano, ¿verdad? De alguna manera lo terrenal. Se afanan, hermano, entra el afán por querer, hermano, obtener aún más dinero, tener más riquezas, hermano. Y hermano, ¿sabe qué es lo sorprendente? Que cuando están trabajando con sus propias fuerzas, ¿verdad?, se cansan, se agotan y vienen las excusas. Entonces, lo que están trabajando, lo que están, hermano, arduamente haciendo, ¿verdad?, es solamente trabajando para ellos. Pero si ellos, ¿verdad?, si ellos primeramente pusieran la mirada en Cristo Jesús, hermano, les enviaría la lluvia, hermano, la lluvia temprana, la lluvia tardía, porque Dios es bueno, hermano. Lo que sucede es de que tenemos que creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, hermano, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Fíjese, estamos perdiendo el tiempo creyendo, hermano, ¿verdad?, de que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Pero delante de las demás personas y dentro del corazón, perdone, ¿verdad? No, hermano, no evidencia de que sea de Dios. No evidencia.
Eso es tremendo, hermano. ¿Sabe la única evidencia que queda, hermano, de que tiene conocimiento de Dios? Es, por ejemplo, poniéndole nombres bíblicos a sus hijos, poniendo nombres bíblicos, hermano, ¿verdad? A todas sus posiciones. Eso así es. Ahí es donde se evidencia de que hay conocimiento de Dios, pero no hay bendición de Dios porque se han alejado, se empezaron a excusar, empezaron a excusarse, hermano. Y lamentablemente, ¿verdad? Ellos tienen el conocimiento, pero dentro de su corazón solo existe, hermano, las excusas. Qué tremendo, hermano. Entonces, platiquemos un poquito de Lucas capítulo 14, verso 24. Entonces, Dios cuando ve eso, ¿verdad? Lanza, hermano, contra aquellos que se excusaron. Oiga, algo bien, hermano, bien marcado. Lucas capítulo 14, verso 24, nueva traducción viviente, y dice: pues ninguno de mis primeros invitados, oiga, probará ni una migaja de mi banquete. ¿A dónde quiero decir? ¿A dónde quiero llevarlo? No es tiempo, hermano, de que vengan las excusas a la vida de los hijos de Dios. No es tiempo, nunca ha sido tiempo. Es más, deshabilitado para hacer, hermano, decir excusas para buscar a Dios. Estamos, hermano, somos torpes para poder dar excusas, hermano. Oiga, ¿sabe por qué? Porque ¿qué dice? Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. ¿Por qué? Porque se excusaron. ¿Qué excusa pudo usar, hermano? Cualquier tipo de excusa. Al menos yo le presenté 3, ¿verdad? De las que en el contexto estaba hablando, ¿verdad? Aquel hombre que había hecho un banquete muy grande, hermano. Imagínense, un banquete tan precioso, pero ¿qué sucede? Muchos empezaron a decir: no, hombre, ¿para qué voy a ir? Si lo que no quiero es el compromiso, si lo que no quiero es estar pegado o estar apegado a él. Qué tremendo, hermano. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que quitarnos todas las excusas que puedan haber. Desechamos cualquier excusa y que seamos, hermano, ¿verdad? Hombres y mujeres responsables con lo que Dios nos ha dado. Que seamos, hermano, ¿verdad? De alguna manera, hermano, empezar a progresar, empezar, hermano, a desarrollar lo bueno, del buen tesoro que hay dentro de nuestro corazón. Y una de las cosas preciosas que hay dentro del corazón del ser humano o de los hijos de Dios, hermano, es que, hermano, ama a Dios por sobre todas las cosas. Los hijos de Dios eso hacen, amar a Dios. Y aquel que ama, hermano, oiga, no se pierde ninguna cita con su Señor, con aquel que ama. Oiga, el que no ama empieza a decir excusas. El que no ama empieza a decir: no pude llegar a la cita, ¿verdad? Porque mucha lluvia. Y cuando estuvo enamorado, ¿qué? No le importó la lluvia, hermano. Mucho sol. Pero cuando realmente estuvo enamorado, hermano, ¿qué pasó? No le importó el sol. Es que tengo que cruzar el desierto. Pero cuando estaba enamorado, no le importó cruzar el desierto, porque estaba enamorado. O sea, las excusas, hermano, ¿verdad? Definitivamente no están con nosotros, ni las queremos regaladas, no las queremos, no las deseamos. Amén. Por eso dice Lucas capítulo 14, verso 24: pues ninguno de mis primeros invitados. Porque los primeros invitados entonces los va a desechar. ¿Por qué? Por estar, hermano, excusándose por los compromisos que eran para ellos mayores que el banquete que estaba preparado para ellos. Entonces dice: pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Entonces, hermano, ¿quién desecha una bendición tan grande? Aquel que no ama. ¿Quién desecha una invitación tan preciosa? Aquel que no ama. ¿Quién desecha, hermano, verdad?
una invitación tan importante a aquel hermano que no quiere responsabilidad con Dios. Fíjense. Entonces Cristo Jesús, hermano, como siempre habló por medio de parábolas, ¿verdad? Quiere decir que los primeros invitados no iban a tener migajas. Y nosotros, hermano, nos vamos a deleitar de ese banquete tan precioso, tan grande que el Señor, manjares, hermano, que Dios tiene preparados para nosotros. Mire, qué tremendo. Entonces, necesitamos, hermano, ¿verdad? De alguna manera, ver algunas excusas. Mire, acompáñenme, leemos rapidito unas excusas. Amén. Lucas capítulo 14, verso 20. Vamos a repetir unas, pero vamos a mencionarlas con otras. Oiga lo que dice. Otro más dijo: acabo de casarme. Oiga, dile que no puedo ir. Mire, primero, hermano, la excusa era de que recién casado, hermano, recién casado, ¿verdad? Recién casado, hermano, luna de miel, ¿verdad? Hermano, precioso lo que pasa, ¿verdad? El que recién se casa, ¿verdad? Algo único que el Señor permite dentro del matrimonio, hermano. Mire, y él dijo: acabo de casarme, ¿verdad? Dile que es más importante el haberme casado que ir al banquete. Pero también, hermano, tenemos otro ejemplo. Génesis capítulo 3, verso 12 y verso 13. Mire, primero se excusó que era, hermano, recién casado. ¿Y qué sucedió aquí con Adán y Eva? Oiga, dice, el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo le di de comer. Y yo lo comí. ¿Qué excusa hay ahora? Ahora, después de estar casado, hermano, ahora le echa la culpa. La excusa es que le echa la culpa a la esposa. No, si yo no puedo ir. No, si es que mi esposa. Echándole la culpa a su cónyuge. Y no, pues el otro también excusándose porque se acababa de casar. Y ahora problemas dentro del matrimonio. Y ahora que aquí, que allá, y miren lo que dice el verso 13. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso yo comí. Excusas, excusas y más excusas. O sea, si empezaron, hermano, con la luna de miel, excusándose, llegaron a viejos, ¿verdad? Y echándose la culpa del uno al otro, hermano. Excusándose, es que por eso es que como me engañó la serpiente, por eso yo comí de ese fruto, y lo que pasó es que me cegué, mi entendimiento ya no quiso entender. ¿Y quién fue la culpable? Fue la mujer que me diste. Y la mujer, no, es que lo que pasa es que yo le abrí puertas al enemigo y el enemigo me engañó y por eso comí. Y a la hora de ver que yo ya había comido y mi entendimiento se había entorpecido, mi capacidad ya no era la misma, por eso también le di al esposo de haber dicho Eva, porque no solo yo quería estar entorpecida del pensamiento, no solo yo quería estar en esa situación, por eso también le di aquel, aproveché la intimidad para poder darle también del fruto. Mira, hermano, qué tremendo. Y no, pues, como empezó con excusas recién casado, ahora que ya son hermanos avanzados dentro del matrimonio, ahora el uno al otro se echan la culpa. Excusas. Algo, hermano, que el enemigo ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, para que las familias, hermano, no abran puertas de bendición y que solo haya excusas. Los dos se conocieron dentro de la iglesia, se casaron, y el Señor haciéndole la invitación para un banquete, hermano, como la invitación que tenemos para el domingo, hermano, para un banquete, hermano. Estar sentados a la mesa, participar de los elementos, ¿verdad? Pero solo excusas. Es que me acabo de casar. Y al tiempo, al cabo de los años, ¿verdad? Siguen la misma excusa. Personajes, hermano, matrimonios que no quieren cambiar.
Personajes, hermano, que decidieron, hermano, no seguir con Cristo. Se rehusaron a continuar con Cristo. Desecharon la bendición, hermano. Y por eso es importante que participemos de la mesa del Señor. Por eso es importante, porque hermano, el que participa, ¿verdad? Cada vez, hermano, se va pareciendo en la genética a Cristo, se va pareciendo inclusive, hermano, en lo físico a Cristo. Es que alguien dijera, eso es una locura, pues como lo crea, hermano, pero al ver nosotros la participación de la sangre y del cuerpo del Señor, hermano, es algo extraordinario. Cuando tú lo tomas con fe, cuando tú has meditado dentro de tu corazón cambiar, hermano, Dios hace unas cosas preciosas, hermano. ¿O usted cree que no tiene valor la sangre y el vino y hermano, el pan? Tiene algo sobrenatural, hermano, ¿verdad? Tiene algo sobrenatural. Lo que se necesita, hermano, ¿verdad? Es creerle a nuestro Dios, hermano. Es creerle, y eso es lo que necesitamos nosotros, creerle, hermano. El que cree, hermano, va a estar ahí en la casa. El que cree, hermano, ¿verdad? Que necesita de Cristo, ahí va a estar en la casa siempre. Amén. El que sabe que no tiene excusa porque Dios no le habilitó excusarse para las convocaciones dentro de la congregación, hermano, oiga, ahí está él, porque ama a su Señor. Amén. Entonces, este matrimonio recién casados, hermano, ¿verdad? De repente, hermano, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Con el conocimiento, crecieron en el Evangelio, con el conocimiento de Cristo, hermano, participaban en ciertas áreas dentro de la iglesia, hermano, ¿verdad? Llegó el momento en que se enamoraron, se casaron y se fueron. Vino la primera convocación, ¿verdad? Y el que les hizo el Señor, Señor, dile al Señor que me acabo de casar, que me entienda, yo me acabo de casar, ¿verdad? Y así pasó todo el matrimonio, porque, hermano, toda su vida estuvo llena de excusas. Toda su vida, hermano, estuvo llena de excusas. Y cuando alguien, hermano, tiene un entorno de excusas, ahí, hermano, si no las quita de alrededor de él, siempre lo que va a haber es un montón de excusas para no estar en la casa del Señor, para no participar, para no amar. Eso es tremendo, hermano. Mire, veamos otro ejemplo. Lucas capítulo 14, verso 18, ya lo leímos, pero también queremos, hermano, apegarlo con otro pasaje. Dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Mire, así empezó, pero también, hermano, el ejemplo de la mujer virtuosa nos deja a nosotros. Mire, Proverbios capítulo 31, verso 16, la mujer virtuosa. Miren pues, usted dirá, pastor, pero ¿por qué va a leer esto? Es que, mire pues, solo quiero leerle, pero que me entienda a dónde lo quiero llevar. Proverbios capítulo 31, verso 16, mire. Calcula el precio de un campo. Eso es lo que hace la mujer virtuosa. Con sus ganancias lo compra, planta un viñedo. Mire, dice en el pasaje anterior, hermano, que compró un terreno y que necesitaba ir a probarlo. Pero el verso 17 de Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa, hermano, ¿verdad? Dice, y en él trabaja, ¿quién? La mujer virtuosa, de sol a sol. Mire, qué tremendo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Lo que sucede es que aquel que compró un terreno, hermano, aquel que empezó a obtener posiciones terrenales, se empezó a ocupar aún más de ellas y le dejó de dedicar tiempo a Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces, mira que eso es importante que lo veamos. La mujer virtuosa dice que, hermano, ella trabajaba de sol a sol, ¿verdad? Mujer virtuosa, equilibrada. Pero el ejemplo que quiero yo dejarle, hermano, es que aquel que empezó a excusarse,
Empezó, hermano, a decir: compré un terreno, tengo que probarlo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Y así pasaron los días, así pasaron, hermano, los meses, pasó tiempo tras tiempo, hermano, y nunca dejó de probar ese terreno. La mujer virtuosa dice que allí, hermano, plantó un viñedo. Este hombre, ¿verdad?, el que se excusaba, posiblemente también un viñedo, hermano, ¿verdad? Pero también trabajaba de sol a sol, y sabe, no le dedicó tiempo a su Señor. Dios le había dado, hermano, ¿verdad?, algo para que el Señor lo iba a bendecir, pero lo que usó es que, hermano, empezó a poner prioridad por lo que tenía terrenalmente, por las posiciones terrenales, y dijo: voy a trabajar de sol a sol, voy a trabajar 10, 11 de la noche, levantarme temprano, otra vez 10, 11 de la noche, ¿verdad? Y su Señor, aquel que le dio algo para bendecirlo, ¿dónde está? Mire qué tremendo. Por eso el equilibrio, hermano, cuando la persona empieza a excusarse, está perdiendo, hermano, el equilibrio en el Señor. Aquel que empieza a excusarse, aquel que empieza a decir mentiras, aquel que hermano, de alguna manera, dígame, si empieza a poner la mirada en el hombre, empieza a excusarse. Empieza a decir: es que no puedo por esto, no puedo por lo otro, es que necesito ir, es que necesito hacer, es que necesito, qué sé yo, hermano. Empieza a excusarse. Media vez alguien pone la mirada en el hombre, hermano, ¿verdad? Empiezan las excusas y termina en una situación bien grave, hermano, delante del Señor. Perdone, pero es que la Escritura dice, ¿verdad?, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, ¿verdad? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Eso lo cumple el Señor? Sí, sí lo cumple, hermano. Lo cumple, porque Dios es tan maravilloso, hermano. Dios es, hermano, algo sobrenatural que desciende, hermano, lo que te corresponde a ti. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué le dice? La tierra que vas a poseer. Y le dio, en Deuteronomio, Dios le dio indicaciones a la tierra que iba a entrar. Hermano, ¿por qué? Porque Dios le estaba llamando a su pueblo que tuviera equilibrio solamente por medio del Espíritu Santo. Equilibrio. No podemos nosotros, hermano, tener en primer lugar las posiciones terrenales antes que Dios. ¿Acaso no todo lo que está en la tierra es de nuestro Dios? Pues todo. Por eso nosotros tenemos que llamar, hermano, al equilibrio. Y como hijos de Dios desechamos todo tipo de excusa sobre nuestras vidas. Amén. Tenemos que desechar, porque Dios, hermano, te quiere bendecir, sí, pero Dios te quiere, por sobre todo, hermano, salvar tu alma. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Amén. Que te pongas sobre tus pies y que hoy le digamos al Señor: Señor, yo desecho toda excusa que pueda levantarse, todo pensamiento, cualquier excusa que quiera llegar a mi mente, Señor. Señor, mejor me voy a esforzar, Señor. Señor, mejor voy a esforzarme para poder, en el nombre de Jesús, para poder, Señor, siempre buscarte, siempre, Señor, encontrarte. En el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, te lo vengo, Señor, suplicando, Padre. Te pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que en esta congregación, Señor, no se llene de excusas, Señor. En esta congregación desechamos toda excusa, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy desechamos, Señor, toda excusa, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy háblale a tu Señor, hermano, háblale. Hoy dile al Señor que rechazas todas las cosas y que te vas a esforzar por buscarle, que te vas a esforzar por querer encontrarte con Él siempre, que el banquete al cual siempre Él te va a invitar, a esa convocación, tú nunca le vas a decir que no. Hoy en el nombre de Jesús, mi Señor, hoy
Vengo bendiciendo, Señor, a tus hijos, Señor. Hoy bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, a tu pueblo, Padre. Ese pueblo que se esfuerza, Padre, ese pueblo, papito lindo, que, Señor, te busca, Señor. Te busca con un amor ferviente, Padre. En el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, bendiciendo a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a los que, Señor, hoy estamos aquí en casa. Los bendecimos, Padre. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, que descienda, Señor, tu presencia, Padre. Que descienda, Señor, de lo alto tu Espíritu Santo, papito bello. Y que pueda, en el nombre de Jesús, Señor, bendecir a tu pueblo, Señor. Que le dé la capacidad, la fortaleza, Padre, a tu pueblo, Señor, para seguir firme, Señor, y no abrirle puertas, Señor, a las excusas. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, te lo suplico, Padre, te lo suplico, papito lindo. Hoy te pido, Padre.